Vamos a ir al libro de Esdras, a seguir. Domingo pasado se comentaba acerca del capítulo 1, hoy del capítulo 2. Y los que no hayan abierto todavía en el capítulo 2 se van a sorprender de la cantidad de versículos que hay, 70 versículos. Por lo tanto vamos a estar hasta las 3 de la tarde. No es así. Vemos que hay 60 nombres, una lista innumerable de nombres en 60 versículos, más de 60 versículos con nombres. Y vemos que, para hacer un poco el contexto, decir que Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien las escrituras. Claro, en el momento de Esdras tenían el Pentateuco, solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Estamos hablando aproximadamente del sexto siglo antes de Cristo. 530 más o menos antes del nacimiento de Jesús. Y el pueblo de Israel había sido cautivado por el imperio babilonio, por Nabucodonosor era el rey que les había cautivado unos 60, 70 años antes y les había llevado cautivos a todo el pueblo hacia lo que es hoy Irán y es Persia, el imperio persa. Cuando vamos al contexto histórico, vemos que Ciro, como se nombró en el capítulo 1, rey en ese momento de Persia, es usado por Dios para dictar un edicto que libera al pueblo y le permite volver a la tierra de Judá, a Jerusalén. Se cree, y es probable, que influido todo esto por fieles que habían estado antes en el cautiverio, como conocemos la historia de Daniel, que Dios le había llevado a estar cerca del trono de este imperio. Y por lo tanto, influido también por las enseñanzas bíblicas de Daniel, Ciro acate la orden que Dios le da, por decirlo de esta manera, de liberar al pueblo de este exilio. Geográficamente, el viaje de regreso desde Persia hasta Jerusalén es de 1500 kilómetros y lo tenían que hacer a pie, andando, en burros, en caballos, en lo que tenían. 1500 kilómetros es como la distancia de Lisboa a París o de Barcelona a Ámsterdam, para que nos hagamos una idea. 1500 kilómetros que tenían que caminar en senderos peligrosos incluso, o áridos, agrestes, que tenían que llevar todas sus pertenencias hasta allí. Esdras capítulo 2 es un censo del primer grupo, de la primera ola de enviados hacia Jerusalén. Y decimos, bueno, ¿y esta lista de qué nos sirve a nosotros, verdad? ¿De qué podemos sacar de esta lista que Dios ha permitido que está en su escritura? El capítulo 2 no solo registra nombres, sino que testifica, podemos ver, de principios básicos en la relación de Dios con el ser humano y que también son vigentes en nuestra época. La fidelidad de Dios en primer lugar, la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Dios cumple sus promesas siempre y lo que le había anticipado al profeta Jeremías de que Dios iba a liberar al pueblo cientos de años antes, se lo había dicho, Dios lo cumple en los tiempos que Dios establece y que son perfectos según su voluntad y según su soberana decisión. Vemos que en este primer censo de los exiliados que regresaron, lo hacen bajo el liderazgo de Zorobabel. Zorobabel era descendiente de David y también no solo de Zorobabel, sino de Jesúa, que era el sumo sacerdote en esa época en el exilio. Claro, en el exilio no tenían templo y entonces ¿de qué servía tener un sumo sacerdote? Podemos pensar, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote cumplía en ese momento del exilio las funciones de acercar al pueblo a la palabra de Dios, que el pueblo no se olvidara de las promesas de Dios y que Dios iba a cumplir su promesa llegado el momento. Por lo tanto, mantenía el ánimo espiritual del pueblo en esos momentos. Este capítulo nos enseña también que Dios nunca olvida a su pueblo. Y podemos pensar en momentos difíciles de nuestra vida, que estemos pasando por circunstancias adversas, como todos pasamos muchas veces, que Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se olvida de sus hijos.
Dios no se olvida de su pueblo, como nos demuestra también este capítulo. Y también este capítulo nos invita a reflexionar de cómo Dios nos llama a regresar a Él. El pueblo durante 70 años había estado, podemos decir, sin la presencia de Dios porque no tenían el templo. El templo era el símbolo y podemos decir efectivamente donde Dios se hacía presente en medio del pueblo, ¿verdad? Antes del tabernáculo y luego el templo. Y entonces vemos que Dios les está llamando a restablecer esa relación que ellos habían roto por su desobediencia y su pecado. Aunque en apariencia solo es una lista de nombres, en su fondo encontramos profundas verdades, como decimos. La fidelidad de Dios, que Dios cumple sus pactos, nunca los desecha. La importancia de también, como hijos de Dios, tener una identidad firme en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros a través de Jesús en nuestros días. Y también podemos decir que Él siempre está dispuesto a restaurar nuestras vidas y la comunión con Él. Pero vamos a ir por partes. En la primera parte, yo la he dividido en dos partes, este largo capítulo. Del versículo 1 hasta el 63. Una parte larga, porque ahí están todos los nombres. Y luego una segunda parte del 64 hasta el 70. En la primera parte, como decimos, y no vamos a nombrar cada uno de estos nombres porque sería eterno, ¿verdad? Aunque se podría hacer un estudio sobre el origen de cada uno de ellos, vemos que hay principalmente 5 grupos grandes que regresan a la tierra que Dios les había dado. Podemos ver que comienza Esdras 2 con una enumeración de los líderes que eran los que guiaban al pueblo a regresar y las familias que regresaron con ellos. Y esto nos recuerda la importancia a nosotros que nunca debemos olvidar de conocer nuestras raíces. Y a todos nos gusta, en el ámbito natural, conocer nuestras raíces, nuestra genealogía, de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados, ¿verdad? Lo mismo debemos hacer en el ámbito espiritual. Nuestro árbol genealógico espiritual comienza en el Padre, siguiendo por el Hijo y el Espíritu Santo, y luego nosotros siendo su familia en Cristo Jesús. En un mundo que continuamente nos empuja a conformarnos, a no buscar, a no indagar, nosotros debemos estar siempre con esa inquietud de reconocer realmente delante del Señor quiénes somos en Cristo Jesús. El primer grupo podemos ver del versículo 1 al versículo 2, donde vemos el liderazgo que regresa. Siempre hay líderes, Dios siempre establece líderes para guiar a su pueblo. Lo hace también en su iglesia. Dios establece líderes y vemos que aquí, versículo 1 y 2 de Esdras dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilasán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Aquí nombra una serie de nombres, ¿verdad?, en esta primera lista, que son aquellos que lideraban al pueblo, podemos decir. Aparte de Zorobabel y de Jesúa, nombra, por ejemplo, a Nehemías, pero no es el Nehemías que luego está en el siguiente libro. Se cree, y fehacientemente, que Esdras y Nehemías se escribieron en un solo libro y luego se separaron, porque hay 3 olas de regreso de Babilonia, de Persia, a Jerusalén. La primera ola es la liderada por Zorobabel y luego la última es por Nehemías, donde Nehemías en sus primeras partes de su libro también habla de estas primeras partes que nombra Esdras. Pero vamos al hecho del texto. Se menciona aquí estos líderes. Cuando habla de provincia, tenemos que entender que Judá seguía siendo una provincia del imperio. No se había independizado aún. Por lo tanto, seguían bajo el dominio del imperio persa, pero ahora
Ciro les iba a dar cierta autonomía. Los nombres de Zorobabel, que era más bien el líder político, y de Jesúa, que era el sumo sacerdote, es decir, el líder espiritual, conjuntan perfectamente en la imagen que nosotros tenemos de Jesús. Como dice el libro de Hebreos, por ejemplo, podemos leer en Hebreos 7, 26 y 27. Dice, porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesucristo es hoy nuestro sumo sacerdote. Él es perfecto Dios, perfecto hombre, no solamente que ofreció un sacrificio único por nosotros, sino que se ofreció a sí mismo, derramando su propia sangre, siendo lo que todos en esta época de Esdras y Nehemías esperaban con anhelo a ese ungido de Dios que iba a venir. Pero mientras tanto, Dios le tenía que devolver a esa tierra que Dios les había prometido. Cuando vemos el término cautiverio, que nombra aquí también, vemos que Dios nos libra también de otro cautiverio a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando Pablo le habla a los efesios, les dice que nosotros nos habíamos constituido en enemigos de Dios por nuestra desobediencia, estamos separados de Dios y nos constituimos también en enemigos de Dios, ¿verdad? Por esa rebeldía que había en nosotros. Por lo tanto, estábamos lejos y más como gentiles, es decir, no judíos, separados de la comunión con Dios y no teníamos ninguna opción de volver a esa comunión. Lo que Dios hace es enviar a su Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios, que muere en nuestro lugar, derrama su sangre en la cruz para que nosotros pudiésemos ser restaurados en nuestra relación con Él. Dios nos libra de la esclavitud del pecado en Cristo Jesús. Dios nos libra de la esclavitud de la muerte también en Cristo Jesús. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Ya no hay posibilidad para la muerte de separarnos de Dios a aquellos que hemos confiado en Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, como nuestro verdadero sumo sacerdote. Isaías también profetiza que Ciro sería usado por Dios para liberar a su pueblo. No hay tiempo de leer tantos versículos, ¿verdad? Pero la Biblia no se contradice nunca a sí misma y siempre se apoya a sí misma. En diferentes épocas que Dios usa a diferentes hombres para llevar su revelación. Zorobabel, como descendiente de David, conecta perfectamente con la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. De la estirpe de David iba a nacer, de la raíz de David, como dice Apocalipsis, llega Jesucristo. Y Zorobabel era descendiente de David. Y vemos también una imagen, un tipo de aquel líder que libera al pueblo de la esclavitud y lo lleva a la libertad y a la comunión nuevamente, restaura esa relación. Lo mismo que hizo Jesús con cada uno de nosotros. Tenemos que imaginar, por ejemplo, un barco que está a la deriva. Este pueblo durante 70 años estaba a la deriva. Simplemente tenían la esperanza de que Dios cumpliera su palabra y la mantuvieron durante tantos años. Pero apareció un día que Dios dijo, he aquí el capitán que os va a llevar de nuevo con un rumbo a donde yo os había prometido. Y este fue Zorobabel y fue Jesús, los que le llevaron al pueblo a ese lugar. Y Dios también en Jesucristo a su pueblo nos está guiando a un lugar que Él ha prometido, que es estar toda la eternidad con Él. Nuestro gran capitán es Jesucristo. Él es el que nos guía. Él nos ha dado un rumbo claro para caminar con un propósito, con una determinación a lo que Dios nos muestra en su palabra. Dios siempre levantó líderes, pero en este tiempo dice que Dios nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran capitán, aquel que nos dirija y que dirige a su pueblo a cumplir el propósito de Dios.
Como dice en Juan 10:11, Jesús mismo lo dijo, lo podemos leer. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en todo este capítulo de Juan vemos que Jesús se presenta como aquel que guía a su pueblo, sus ovejas, y les cuida y les guarda de todos los ataques de los enemigos. El segundo grupo está desde el versículo 3 hasta el versículo 35. Por ejemplo, dice el versículo 3, los hijos de Paro, 2170, 2000, los hijos de Belén, etcétera, etcétera. Y vemos allí, vemos 33 versículos que nos hablan de este segundo grupo. Y este grupo era el censo de las familias que se habían agrandado seguramente y habían perdurado en el exilio durante 70 años, pero cuyo origen estaba en las ciudades de Judá y habían salido ahora hacia su tierra. Esta lista detalla a las familias que regresaron y organizadas por clanes y ciudades. Cada nombre representa una historia de la fidelidad de Dios. Y toda esta larga lista de nombres, vemos que Dios no lo hace por casualidad. Nada hace Dios por casualidad. Y Dios pone toda esta lista de nombres, entre muchas cosas, para que nos demos cuenta que Dios es un Dios personal. Si bien Dios es un Dios de su pueblo, Dios es un Dios personal. Dios es el Dios de su iglesia hoy, pero Dios es tu Dios. Es tu Dios el que te guía cada día. Y Dios está nombrando a todos estos porque Él tiene en cuenta tu nombre, tiene en cuenta cada uno de nuestros nombres. Él nos conoce por nuestro nombre. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento cómo Jesús tenía en cuenta los nombres. Lo tenía tan en cuenta que a veces los cambiaba. A Simón lo llamó Pedro, a Saulo lo llamó Pablo. ¿Por qué? Porque significaban mucho los nombres, porque los nombres en la antigüedad hablaban de lo que era la persona. Se ponía un nombre y significaba lo que era la esencia de esa persona. Y a veces se cambiaban para significarlo mejor, como hizo Cristo. Cuando Pablo habla, o el autor a los Hebreos, habla de hijos, no solo está indicando descendencia. En el Nuevo Testamento, cuando Dios habla de hijos, no solo nos está hablando de descendencia, sino también de pertenencia. Le pertenecemos a Él, porque somos sus hijos. No solamente porque descendemos ahora de Jesús, ¿no? Es Él el que nos ha hecho posible que seamos sus hijos, sino que también pertenecemos a Dios. Pertenecemos a su pueblo, pero le pertenecemos a Él. Y esto es muy importante. Muchas veces perdemos el sentido de pertenencia. Nos mantenemos en un individualismo que nos hace independizarnos de la pertenencia a Dios y del pueblo de Dios. Esa es la tendencia humana, independizarse de Dios, pero también el peligro está en independizarse del colectivo, del pueblo de Dios. Cuando hay personas o cristianos que dicen, no, yo vivo mi vida cristiana por mí mismo, no, está bien, pero es necesaria la comunión. Es necesaria el propósito común. Dios nos ha dejado una misión como iglesia, en el conjunto. No solamente ha dado propósito a mi vida, sino que también lo hace en el conjunto. Por lo tanto, no debemos perder el sentido de pertenencia. Cuando ha leído Juan allí en 1 de Pedro 2:9, nos dice claramente que Él nos ha adquirido como pueblo suyo, como linaje suyo, para hablar de un Cristo que nos ha redimido, hablar las maravillas de aquel que nos rescató. Y nosotros tenemos que considerarnos siempre parte del pueblo de Dios, no independientes del pueblo de Dios. En Apocalipsis 7, que podemos leer del 4 al 8, vemos cómo aquí se enumeran a los sellados por la tribu de Israel. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví,
de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Y uno más, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta es la visión de Juan, que Dios le permite ver lo que va a acontecer. Está presente parte del pueblo de Israel y está presente la iglesia, en esa multitud que Dios ha rescatado para sí. Y vemos aquí también las familias. Dios siempre tiene en cuenta los nombres, como decíamos. Dios siempre tiene en cuenta nuestra historia. Dios tiene en cuenta nuestra vida. Pensemos en un árbol familiar, donde cada foto está colocada en su lugar, ¿verdad? Y allí Dios está mirando a cada uno de nuestros rostros. Nos está mirando con nuestro nombre, para que llegue el día en que podamos estar en su presencia. Este censo, este álbum de Dios, donde cada nombre importa, refleja el amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos e hijas. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu historia. Por lo tanto, cuando nos sentimos solos o abandonados, debemos reconocer que Dios está presente en nuestra vida y que nosotros estamos en el álbum de Dios. También esto es una invitación a aquellos que todavía no forman parte de la familia de Dios. Porque si hay deseo en tu corazón de buscar a Dios, Dios siempre está dispuesto a restaurar tu vida para que vuelvas a tener comunión con Él. Por lo tanto, a través de Jesucristo podemos ir a Él. Como dice Juan 1:12, fijaros, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para tener un nombre escrito en el álbum, hay que creer primero en el nombre. ¿En qué nombre? En el nombre con mayúsculas, el nombre de Jesucristo. Es Jesucristo el nombre sobre todo nombre, porque Jesucristo es el Señor. Cuando decimos que Jesucristo es el Señor, decimos que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, solo en su nombre podemos formar parte de la familia de Dios. El tercer grupo es el 36 al 39. Vamos avanzando rápidamente. Del 36 al 39. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los sacerdotes eran esenciales, como dijimos, para el templo. Sin el sacerdote, el templo no tenía sentido. Tenía que haber sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Su inclusión nos está asegurando no solamente un regreso desde la cautividad físico, sino también espiritual. Y este es el significado. De la casa de Jesúa, porque se heredaba este sacerdocio, comenzó con Aarón, hermano de Moisés, y de la casa de Jesúa llegaron toda su familia, que eran los encargados del sacerdocio en el templo. Y esto implica mediación entre Dios y los hombres. Cristo cumple también perfectamente con esta mediación. Pablo le dice a Timoteo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fijaros que no dice solo Jesucristo, sino que dice Jesucristo hombre. ¿Y por qué dice Jesucristo hombre? Porque era necesario que Jesús tomara nuestra humanidad para poder ser mediador. Si Jesucristo se hubiese quedado en los cielos, no tendríamos mediador. Pero Jesucristo tuvo que hacerse hombre para morir en la cruz y ser nuestro perfecto mediador. Y es hoy nuestro mediador, el mediador de su pueblo, el que intercede por nosotros, dice, ante el trono de la gracia. Es nuestro hermano mayor, aquel que está constantemente intercediendo por cada uno de nosotros, sus hijos. Hebreos señala a Cristo, que dijimos, como nuestro sumo sacerdote eterno. Cuando vamos a la ley, vemos en Éxodo que se ve allí lo que significaba el sacerdocio. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero podéis buscarlo luego en Éxodo 28. Pero Hebreos 7, 11 y 12, si lo leemos, muestra que Cristo supera ese sistema. Ya lo hemos leído antes, pero lo recordamos. Si pues
la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Otro más. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Está hablando de Cristo, no está hablando que Dios en Cristo ya no necesita una genealogía física de sumo sacerdote, sino que ahora ha establecido al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que era fuera de las tribus de Israel y de la descendencia de Aarón. Vemos allí que está Cristo representándonos a cada uno de nosotros. Un mediador es un puente. Cuando nuestro puente se había roto por nuestro pecado y nuestra desobediencia, Dios estableció estos sumos sacerdotes humanos. ¿Para qué? Para que eran como reconstructores de puentes. Cada vez que hacían un sacrificio era como que estaban reparando el puente para que el pueblo pudiera cruzar a esa comunión con Dios. Pero Hebreos dice ya no es necesario que se haga constantemente esta reparación, porque Dios ha establecido un puente nuevo que ya es inamovible y es para toda la eternidad. Y este puente es Cristo Jesús. Toda persona que quiere llegar a Dios tiene que pasar por este puente. No hay otro puente para llegar al Padre. Anoche leíamos, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es lo que quiere decir aquí en este regreso los sumos sacerdotes. Hoy no necesitamos sacerdotes humanos, porque Cristo es nuestro mediador. No hay ningún hombre, ninguna mujer que pueda mediar entre nosotros y Dios. Dios es un Dios personal, que nos trata por nombre. Dios es un Dios que nos trata a través de Jesucristo. Jesucristo es el único y suficiente mediador entre el ser humano y Dios. Por lo tanto, lo que Dios nos pide es que nos acerquemos a ese puente con confianza. Que digamos, yo quiero atravesar el puente. Yo quiero cruzar a tu presencia. Yo quiero conocerte, Dios. Yo quiero estar contigo, Padre. Por lo tanto, acepto el puente que me has dado en Jesucristo. Confío en lo que tú dices en tu palabra. Y quiero, a través de Cristo, llegar a ti. El cuarto grupo son lo del 40 al 58. No es fácil resumir todo esto en 30 o 40 minutos. Levitas, cantores y porteros. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadamiel, los hijos de Adabías, 74, y sigue así. ¿Quiénes eran los levitas, cantores y porteros? Eran los que apoyaban el culto en el templo. Estaban los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, los cantores y los porteros. Aunque pocos en número, en comparación con los anteriores, su presencia era crucial para el desarrollo de la actividad espiritual. Lo mismo sucede hoy en la iglesia. Dios reparte a cada uno dones y a cada uno le da una responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y el ser humano, hombre o mujer que ha aceptado a Cristo, que es un hijo, una hija de Dios, debe aceptar esa responsabilidad o no, depende de él, de ejercer ese don, de ejercer ese ministerio, de ejercer ese servicio. Pero todos, absolutamente todos los hijos e hijas de Dios que forman la iglesia son necesarios dentro del cuerpo. Pablo habla del cuerpo y nos da la imagen del cuerpo formado por muchos miembros, ¿verdad? Y la función de este dedo no la puede cumplir la del dedo del pie, ni la del ojo la puede cumplir la oreja. Cada miembro tiene su función dentro del cuerpo. Los levitas, los cantores, porteros, fijaros, porteros, eran los que acomodaban y cuidaban el templo físicamente. Por lo tanto, esto es lo que Pablo también nos dice en cuanto a la iglesia. En Romanos 12, 4 al 8, nos recuerda que cada creyente tenemos esa responsabilidad de servir. Vamos a leerlo. Romanos 12,
del 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Aquí vemos la diversidad, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo no puedo cumplir la función de cantar, porque os iríais todos dentro de otras cosas, no quedaría nadie. Pero tampoco la podría cumplir porque Dios me ha llamado a otra función. Como a Charo, a Jaime, a José Antonio y a otros les ha llamado a esta función. Y otras diferentes funciones que hacemos, el de visitar, el de repartir alimentos, ropa, el de hacerlo con liberalidad, es decir, con solicitud de poder realizarlo dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vemos aquí esto que Dios también nos muestra a través de este capítulo de Esdras. Por lo tanto, Dios nos llama a usar los dones. Hermano, hermana, si eres parte del cuerpo, usa el don que Dios te ha dado. No lo guardes, porque Dios también nos va a demandar esa responsabilidad cuando Él venga a buscarnos. Estemos activos dentro del cuerpo. Y si no, oremos que el Señor nos muestre dónde ser útiles para la construcción de lo que es el templo hoy, que es su iglesia. El quinto y último. Dijeron, he escuchado un por ahí. 59 al 63. Dice aquí algo que también es muy notable. Dice, y estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, y sigue, no leo todo, pero dice, no pudieron probar sus casas paternas ni su descendencia si eran de Israel. ¿Quiénes son estos? Son un grupo que no pudieron probar su genealogía. No pudieron probar que habían pertenecido al pueblo antes del cautiverio o que sus familias lo pertenecían. Algunos no pudieron demostrar ese linaje, lo que los excluía del sacerdocio. Vemos dos cosas fundamentales aquí. Vemos que Dios tiene en cuenta la santidad para el servicio. Si Dios no te ha escogido, no te ha llamado aún, Dios no te llama a servirle, solo da dones a aquellos que son sus hijos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esto para nuestro servicio. Así como nos pide a sus hijos responsabilidad para ejercerlos, también lo primero que Dios nos pide es ser su hijo o su hija. Y esto lo hemos visto cuando creemos en Jesús. Cuando confiamos en Jesucristo podemos ser parte de la familia espiritual. Esto subraya la importancia de la pureza que Dios da al culto, pero también vemos la gracia de Dios, porque Dios no le dice no regresen, sino regresad, pero veremos cómo actuáis, veremos que se compruebe vuestras verdaderas credenciales. Y Dios nos va a pedir credenciales cuando llegue el momento de nuestro encuentro cara a cara con Él. Dios no va a pedir credenciales. ¿A qué familia perteneces? Puedes entrar o no entrar. Por lo tanto, debemos asegurarnos tener las credenciales. Y para esto el único camino de poder tener el pasaporte con su sello es recibir al Espíritu Santo. El sello que Dios da a aquellos que creen en Él. Si Dios ha puesto el sello en tu corazón, podrás entrar. Pero si no has puesto el sello del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, aún no es posible. Pero siempre hay posibilidad, porque Dios nunca dice no. Dios dice, aún hay posibilidad hoy de ser parte de la familia del pueblo de Dios. Y Dios hoy nos llama a todos, a aquellos que ya lo somos y a los que aún no lo son, a reflexionar en esto. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Y si eres parte de la familia de Dios, ¿estás dispuesto a comprometerte
con la construcción de su templo hoy, debemos examinar nuestra propia vida. Cuando leímos allí en 1 de Pedro 2:9, Dios nos llama linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, pertenecemos a Dios si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Cómo estoy afirmando hoy mi identidad? Este primer grupo, esta primera parte de este capítulo 2 nos habla de la importancia de la identidad en Cristo. ¿A quién pertenecemos? ¿Quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? Esto es lo que marca nuestra identidad como hijos o hijas de Dios. ¿Para qué estoy aquí? Esto es lo que Dios nos hace reflexionar hoy. En Cristo somos una nueva creación. Nuestra identidad no está en nuestras circunstancias, ni en nuestros sentimientos. Si hoy me siento bien, lo soy. Si hoy no me siento bien, no lo soy. Si hoy estoy pasando dificultades, no lo soy. Pero si estoy pasando bonanzas, sí lo soy. No depende de esto, depende de Dios. Y Dios nunca cambia. Hemos visto que Dios es fiel. Y si Dios te dice que perteneces a su familia, Él te lo revela por la presencia de Él mismo en ti. Y te dice, tú eres un hijo o una hija mía. Por lo tanto, la decisión es personal, como decíamos. Dios nos conoce por nuestro nombre. En Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, les dijo Jesús a sus discípulos, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. De eso debemos estar gozosos hoy, de que tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de los cielos. Así como esta larga lista de Esdras capítulo 2 marca cada nombre de aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, tu nombre está escrito en el libro de los cielos, dice Jesús, o puede estar escrito hoy, si aceptas por la fe a Jesucristo en tu vida. En Apocalipsis 3:5 también nos dice Juan, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, dice Dios, y confesaré su nombre delante de mi Padre, dice Jesús, delante de sus ángeles. Jesús es fiel como Dios mismo que es. Y dice, si tu nombre está escrito, no lo borraré. Y no solo que no lo borraré, sino que confesaré tu nombre delante de mi Padre. ¡Qué defensor! ¡Qué mediador! ¡Qué sumo sacerdote! No hay nadie como Él. No hay ninguno como Jesús. El único, el verdadero, aquel que ha abierto el libro y sus 7 sellos y pronto regresa. Y los versículos finales nos hablan no solo de identidad, sino de compromiso. Es muy rápido. En primer lugar, vemos el versículo 64 al 67. Fijaros qué dice. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360. 42.360. ¿Habéis visto el estadio del Mallorca? 2 estadios llenos, que regresaron, todos juntos. Y fijaros qué dice. Toda la congregación unida. ¿Cómo qué? Como un solo hombre. Dios no solamente marca nuestra identidad y nos da la posibilidad de reconstruir nuestra relación con Él, seamos ya hijos o no, sino que también nos pide el mismo compromiso. Así como Él se compromete contigo, Dios espera de ti el mismo compromiso. Un compromiso en fidelidad, un compromiso en santidad, un compromiso en actividad, en servicio, un compromiso por cada uno de sus hijos. Pero para que haya un verdadero compromiso, lo que nos muestra aquí Esdras es que debe haber unidad dentro de su pueblo. Como un solo hombre, casi 50.000 personas. Dios estableció su iglesia en el mundo en Jesucristo. Hoy podemos ver diferentes denominaciones, diferentes énfasis, ¿verdad?, dentro de la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo
muchas veces aún no manifiesta en el mundo esa unidad verdadera, lamentablemente. Pero a los que nos vemos, a los que nos conocemos, a los que nos reunimos, Dios en sí nos pide esa unidad ya. Él va a cumplir su unidad perfecta cuando Cristo venga y reine por 1000 años sobre la tierra con aquellos que Él escogió. Y ahí sí se manifestará la unidad de Cristo con su iglesia como un solo hombre. Cristo cabeza y su cuerpo, que es su iglesia. Mientras ese día llega, Dios te pide compromiso. Dios me pide compromiso en unidad. En no ser un agente de desunión, sino un agente de unidad. En no ser un instrumento de división, sino un instrumento de unidad. En buscar el mismo propósito, la misma misión, la misma visión, todos juntos, para que Cristo cumpla eso que Él ha venido a darnos. Pero por último, para que ese compromiso sea verdadero, no solamente necesita de unidad, sino lo que dice el versículo 68. Dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron, ¿a dónde? A la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, dice, hicieron, no dijeron, no pensaron, hicieron. ¿Qué hicieron? Ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y finaliza este capítulo diciendo, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. ¿Qué hicieron en ese compromiso? No fue un compromiso solamente utópico, fue un compromiso real. Lo transformaron en cosas prácticas. Dice que donaron de sus posesiones. ¿Para qué? ¿Para estar más cómodos en sus casas? No. Lo donaron para el templo. Lo donaron para la reconstrucción del templo. Era tanto su deseo de que la presencia de Dios se restableciera en medio del pueblo nuevamente, que estuvieron dispuestos a manifestar de una manera práctica, visible, ese compromiso. Y esto es lo que Dios pide hoy de cada uno de sus hijos. Que manifestemos de una manera práctica y visible ese compromiso. Que no solo sea en unidad, sino también en lo que Dios nos da. No necesariamente económico. De nuestro tiempo, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestros conocimientos, de todo aquello que Dios me ha permitido tener en este mundo. Si estoy dispuesto a dárselo al Señor, Dios va a bendecir mi vida, y no solamente mi vida, sino la de su pueblo. Y esto es lo que Dios busca de cada uno de nosotros hoy. El pueblo fue exiliado durante 70 años, pero Dios nos habla de un exilio aún mayor, ¿verdad? Que es la esclavitud del pecado. Y de esa esclavitud Dios nos liberó para venir a su reino eterno. Cristo es el verdadero Zorobabel y sumo sacerdote. Vino a buscarnos a cada uno de nosotros para pertenecer a su pueblo. Hoy, como pueblo de Dios, constituimos el templo de Dios en este mundo. Cada uno personalmente, pero también como su iglesia. Él habita, dice, en medio de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, vemos que esta lista no solamente es una lista, sino que nos habla de principios básicos de nuestra vida de relación con Dios. Si tu relación con Dios está un poquito rota hoy es el momento de reconstruirla. ¿Cómo? Yendo a Jesús. Y si aún no tienes relación con Dios, hoy también es el momento de tenerla, yendo a Jesucristo. Que este capítulo nos ayude a tener en cuenta lo importante de lo que Dios ha logrado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Te invito a ponerte de pie porque vamos a orar mientras los hermanos pasan aquí para cantar.